Buenas de nuevo, es una bendición, un honor poder estar junto con ustedes para escudriñar, meditar un poquito más en las Escrituras. Y hoy vamos a iniciar un tema que tiene como dos fases. La primera fase sería subiendo al monte, la segunda eremos y oremos, pero lo hemos aglutinado todo. Así que vamos a intentar ser claros, precisos, concisos y traer una enseñanza preciosa, porque nos va a revelar que ese Dios infinito, maravilloso, está deseoso de relacionarse con nosotros. Él está en las alturas, habita en la santidad, los cielos de los cielos no le pueden contener, y con todo Él se ha decidido a tratar con seres tan finitos como usted y como yo, seres tan limitados, tan ínfimos como usted y como yo. Es algo maravilloso que el Dios inmenso, el Dios tan infinito, quiera fijarse, detenerse y elegir a usted y a mí como el destino de su corazón para hablarnos. Pero por eso vamos a hablar qué es subir al monte, qué representa eso de subir al monte y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Vamos a empezar estudiando en la palabra de Dios algunos versículos que nos hablan de eso. Vamos a ver el tipo monte, la tipología monte. En Éxodo 24:1, si me acompañan, si no yo voy a leer, vamos a la palabra más segura, profética, la escrita. Dice, dijo Jehová a Moisés, súbete ante Jehová, tu Dios, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. ¿Por qué Dios le dice a Moisés que suban al monte? ¿Qué de especial tiene un monte para hablar Dios al ser humano? Deberíamos de plantear la pregunta de otra forma, y es, ¿qué quiere obtener Dios cuando subimos al monte? Ya a priori le voy a indicar algunas cosas. Dios quiere intimidad, Dios quiere apartarnos de la muchedumbre y del mundanal ruido, Dios quiere tener un tiempo a solas, porque en lo alto de un monte usted se encuentra a solas, en una ciudad usted está acompañado. En el campamento estaban todas las tribus, pero cuando alguien sale del campamento y busca un lugar apartado, como iremos viendo que Jesús también hacía, entonces tenemos más comunión, más intimidad, más soledad. Dice en Éxodo 24:12, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Fíjese que todos queremos, deseamos y anhelamos que Dios nos hable. ¿Quién no desea en alguna ocasión que Dios nos hable? Todos queremos oír la voz de Dios. Sabemos que la palabra dice que Dios nos ha hablado a través de Jesús y aquí tenemos su palabra. Pero hay un anhelo en el ser humano, hay un interés de escuchar la voz de Dios, de oír la voz de Dios, y a nosotros nos motiva, por supuesto, el poder oír esa voz cada día. Por eso el que aguarda cada día para oír la voz de Dios, Dios se revela. Pero el monte es como el tipo, es como lo que representa, es apartarnos para Él, es buscar su presencia, es querer tener más de Él, es hacer un paréntesis en nuestro cotidiano, diario vivir, en nuestro mundanal ruido, y tener un tiempo apartado, especial, donde Él pueda tener íntimamente una relación personal con nosotros, donde Él pueda darnos un mensaje y nosotros lo podamos recibir. Por eso dice, sube a mí al monte y espera allí. ¿Es que Dios no está abajo del monte? Claro que está abajo del monte y arriba y en cualquier lugar. Dios lo llena todo y dentro de nosotros. Pero el monte no es algo físico. Nosotros vamos a ver cómo el monte es algo incluso en nosotros. Cuando nos tenemos que apartar para Dios, podemos estar en una muchedumbre, pero podemos intimar con Dios. Dice, sube a mí al monte y espera allá. Y como consecuencia de esperar, dice, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. En Éxodo 25:40 dice así, mira y hazlos conforme al modelo
Dios dio instrucciones, pautas a Moisés allí subiendo al monte de cómo tenía que levantar, erigir el tabernáculo. Cada una de las partes, cada uno de los objetos. Si usted lee en Éxodo, es precioso como le dice las medidas del tabernáculo, las 3 partes que va a tener, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, como en los atrios donde puede entrar toda la población, todos los hijos de Dios, incluso los extranjeros, como ahí está el altar del sacrificio, como junto a ese altar también íbamos a encontrar el lavacro, donde los sacerdotes se iban a lavar. Cada cosa tenía una tipología. El altar del sacrificio tenía que ser de bronce. Eso representa proféticamente los sufrimientos de Cristo. El lavacro era un lugar que se había hecho con los espejos, también de bronce. Representa lo cristalino y el sufrimiento y el precio que tuvieron que pagar muchas personas con el precio de lavarnos. Cristo, de la sangre, de los sacrificios. Luego está el lugar santo, donde iba a estar el candelabro, donde iba a estar los panes de la proposición, la mesa de los panes, y cada cosa tiene su lugar idóneo. Cada cosa tenía que estar hecha de un material especial. En el lugar santísimo iba a estar el arca de la presencia del Señor, y cada cosa, la cortina, todo lo que iba a cubrir, las cortinas del techo, todo tenía que estar conforme a unas medidas, conforme a unos patrones. Esas medidas para construir bien, para hacer las cosas bien, se las daba Dios a Moisés por su gracia y misericordia cuando Moisés se subía, elevaba al monte. Y esto nos tiene a nosotros que hacer reflexionar. Es muy importante que Dios nos quiere hablar y nos va a dar medidas para nuestra vida. Nos va a dar planes, nos va a dar respuestas. Muchas veces preguntamos a Dios o no subimos al monte porque hay que pagar un precio, hay que hacer un esfuerzo. Hablaremos de eso, porque ya le digo de antemano, bajar es muy fácil, pero subir es más costoso. Si a alguien le dicen, ¿qué prefiere, subir escaleras o bajar? Bajarlas seguro. En una bicicleta, ir cuesta abajo es muy fácil, es dejarse llevar. Pero subir, ascender, implica un esfuerzo, un sacrificio y leyes físicas que hay que vencer. Esas leyes físicas impiden o dificultan cuando menos el que podamos ascender. Usted mira un avión. Cuando un avión está en tierra, para el avión ponerse en vuelo, tiene que romper leyes físicas como la de la gravedad, la de la estaticidad. Todo cuerpo tiene una fuerza estática que impide que haya un movimiento. Tiene que haber otra fuerza y esa fuerza tiene que empujarle. Así que hay fuerzas contrapuestas y llega un momento donde determinadas fuerzas tienen que aliarse para romper leyes, que son leyes que Dios ha puesto aquí en la tierra, en el planeta, pero se pueden romper esas leyes no violando la voluntad del Señor, por supuesto, y así como un ave puede volar, un avión puede volar. Pero ¿cuánto combustible requiere, como un turismo, para ponerlo en movimiento cuando ya va a su velocidad? Mucho menos combustible. Un avión para elevarse es la máxima inversión, el máximo gasto en combustible es conseguir que un avión alcance la velocidad y el vuelo idóneo de crucero. Por eso a los cristianos nos cuesta subir al monte, porque hay que romper monotonía, hay que romper comodidad, hay que romper confort, hay que romper tantas cosas que nos atan a lo terrenal. Pero Moisés recibió todo conforme al modelo. Sigamos viendo. Dice en Éxodo 26:30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Estamos extrayendo estos versículos porque vamos a ver que para que Dios nos hable y nos traiga una revelación del cielo, primero tenemos que estar en el monte, en la presencia de Dios. No se me vaya nadie al monte, que no estoy hablando de ir al monte físicamente, literalmente, cosa que no está nada mal tampoco. Me estoy refiriendo a buscar lo alto, a vencer las cosas de la carne que nos impiden de una u otra manera el poder estar en la presencia del Señor. Sé que ustedes son inteligentes y lo entienden. Números 8:4 dice, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés,
así hizo el candelero y todo lo demás. Hizo el candelero, hizo todo el lavacro, hizo cada parte, que es una infinidad de elementos. Usted puede ver estudios acerca de esto, que todo tiene una tipología para proféticamente hablarnos de la venida de Jesús y su sacrificio, y luego la redención. Pero qué interesante cómo todo tenía estratégicamente, por la tipología que representaba, ser de unas determinadas características, elementos y naturaleza. Y cómo Moisés le había mostrado Dios todos estos detalles, conforme al modelo. Ahora nosotros tenemos un modelo, el modelo es Cristo, Él es nuestro modelo. Y nosotros cuando entramos en el monte, en la presencia del Señor, vemos a Cristo y nos vemos en un espejo y podemos ver que nos falta, conforme a ese modelo, nos faltan muchas cosas, y de ahí podemos aprender a alcanzar lo que nos falta. Dice en Hechos 7:44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios. Fíjese qué bonito. Quiera Dios que usted y yo seamos templo del Espíritu Santo, como ha ordenado Dios. Ni más ni menos, que estemos con las medidas, con los parámetros, con el corazón, con la mente, con la boca, con todo nuestro ser, como Dios ha ordenado, siendo varones como a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Y dice la palabra, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Qué hermoso, porque Jesús, en Romanos 8, dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Usted lo puede leer en Romanos 8. Él había sido el primogénito, es el primogénito entre muchos hermanos, y que todos nosotros tenemos que llegar a ser como Él. Luego nos dice en otros pasajes del Nuevo Testamento que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, como había ya comentado. De modo que cuando estamos en el monte, en la presencia de Dios, cuando usted aparta, con esos sacerdotes como Moisés y compañía, tenían que subir al monte, especialmente Moisés. Tenían que cansarse, fatigarse, tenían que aislarse, tenían que dejar a las personas con las que normalmente compartían y tenían sus momentos de tranquilidad, y tenían que enfocarse en Dios. Hoy, esta vorágine del mundo nos lleva estresados, preocupados, en muchas responsabilidades, y apenas tenemos tiempo de buscar a Dios. Cuando de temprano oímos su voz, cuando todos los días buscamos su presencia, Dios nos va a hablar. El que vela a sus puertas cada día, el que vela esperando su palabra, Dios le va a hablar. Y hoy más que nunca necesitamos saber que hemos de pagar el precio de subir al monte. Hay fatiga, hay cansancio, hay sudor cuando alguien escala un monte. En lo espiritual no es así, pero hay que renunciar a algo y hay que apostar por algo. No van a venir las cosas solas. Amigo, amiga, hermano, hermana, no van a venir las cosas solas. Es verdad que Dios puede manifestarse cuando Él quiere, y Él puede hablarnos en sueños, en visión. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero es cierto también que Él quiere hablarnos, y que es bienaventurado el que vela sus puertas cada día, como dicen Proverbios. Bienaventurado el que vela mis puertas por recibir sabiduría, palabra de Dios, el que vela cada día. Así que serán bienaventurados, Dios les dará, Dios les proveerá, Dios les hablará, serán portadores de buenas nuevas. Muchas veces estamos esperando que alguien nos diga algo de parte de Dios, cuando Dios quiere decirle algo directamente a usted, e incluso usarle para que otros puedan recibir esa palabra. De modo, como estamos leyendo, dice en Hechos 7:44, todo como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Ahora extrapolamos estas medidas, estas instrucciones del tabernáculo, las extrapolamos al Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos, así como hizo Cristo, seguid sus pisadas, ejemplo nos ha dado. Así como cuando Él lavó los pies, tenemos todo el Nuevo Testamento, un modelo a seguir, unos parámetros, un marco en el que nosotros como cristianos tenemos que andar como Jesucristo. Y es interesante que no nos salgamos del modelo. Moisés fue un sacerdote fiel porque hizo todo conforme al modelo. La pregunta es, usted y yo, ¿cómo vamos a hacer?
¿Vamos a ser fieles conforme al modelo o vamos a coger como si un ingeniero tomase unos planos, se los tire a un constructor y el constructor, en lugar de edificar y construir conforme a los planos, lo hiciera conforme a su criterio? Tristemente, muchas personas en la sociedad de hoy y en la iglesia de hoy cogen el modelo, rehúsan del modelo y forman su propio modelo. Y no queremos vivir conforme al modelo que nos ha sido mostrado, que solo podemos verlo cuando subimos al monte, pero es que apenas hay tiempo. Así que nos creamos un modelo de Dios, nos creamos un modelo del reino de Dios conforme a nuestro patrón, conforme a nuestra mente, conforme a nuestros propios deseos, pero que no es el modelo escogido por Él. Y hemos nosotros de tener sabiduría para escoger el modelo que ha sido revelado y que nos será revelado cada día en el monte. Por eso hemos de subir al monte, por eso hemos de trabajar, de luchar, de cada día tener tiempos en la presencia del Señor y en la palabra de Dios. Aquí está en la palabra la sabiduría de Dios revelada para el hombre, de tal modo que, como estábamos compartiendo, que lo hiciese todo, le dice a Moisés, conforme al modelo que había visto. Y dice en Hebreos 8:5, los cuales los sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir, a levantar el tabernáculo, diciéndole, mira, mira. Qué interesante. Primero hay que ver, hay que abrir los ojos, mira. Mira, lo dice en Hebreos 8:5, haz todas, es un apercibimiento, pero lo tomamos también en lo literal. Hay que abrir los ojos y ver, hay que ver dónde tiene que estar en una construcción, por ejemplo, el pilar. ¿Qué medida tiene que tener? ¿Qué grosor? ¿Qué diámetro? ¿Qué composición? ¿Qué porcentaje de composición? De cemento, de arena, de hierro. Hay que tener conforme a un modelo, porque si no lo hacemos conforme al modelo, la obra puede ser derribada. Y nosotros queremos que sea Dios el que edifique nuestras vidas y el que edifique la iglesia. Ahora bien, nos dice la palabra del Señor, mira ya todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Interesante en este punto poder comprender y entender que hay un modelo que seguir, y el modelo para nuestra vida en lo espiritual es Cristo. Pero vamos a extraer dos principios de estos textos que hemos leído que sirven para nuestra vida espiritual. El primer principio es que hay una clave para que Dios nos hable y para construir nuestra vida conforme a su voluntad, que es el modelo que Él nos ha dado, que es el prototipo perfecto, el hombre perfecto. No hubo nadie como Jesús y jamás lo habrá. Y el primer principio es que cuando subimos al monte y esperamos, es decir, cuando buscamos la presencia de Dios, pagando el precio, diciendo, voy a tomar unos minutos y antes de nada voy a buscar a Dios. O tengo que tomar una decisión y antes de nada, antes de tomar la decisión, voy a buscar a Dios, voy a postrarme, voy a inclinarme, voy a ver lo que Dios determina para con mi vida. Y dice la palabra de Dios, aquí nos está enseñando que Dios nos mostrará. Dios es el primero en querer mostrar el modelo. Si hay alguien interesado en mostrar el modelo, es Él. Porque Él nos ha mostrado a Jesús. Él hizo el mayor despliegue en los cielos y en la tierra para que naciera el Mesías. Para 33 años mostrarnos un modelo a seguir, un modelo como niño, un modelo como joven, un modelo como Él fue de hijo, un modelo como siervo de Dios, discípulo, un modelo como sacerdote y un modelo de humillación, como dice en Filipenses 2.
el modelo de descender, de despojarse de su deidad, el modelo de humillarse para que lo sigamos. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se tuvo como Dios, no se agarró, no se aferró, sino que se despojó de sí mismo y se humilló y se hizo siervo, primero hombre, después siervo, y siervo que bajó hasta la muerte, y no solo muerte, sino muerte de cruz. Así que Él es el modelo, y Dios quiere que nosotros vayamos al monte y se nos mostrará como a Moisés. Y el segundo principio es que si queremos ver el propósito de Dios con nuestra vida, si queremos de verdad nosotros tener una visión que es la visión de Dios, no la podemos tener en lo carnal, en lo llano, no lo podemos tener en lo cómodo, en lo fácil, no lo podemos tener viendo televisión mundana. Si usted está viendo este canal de televisión o cualquier otro cristiano o una emisión cristiana, usted está subiendo al monte, está apartando un tiempo. Pero si nosotros estamos en cosas vanas, si nosotros estamos en cosas que no sirven para nada y que no aprovechan, nosotros no estamos subiendo al monte, estamos cuesta abajo, en lo fácil y en lo cómodo. Toda visión de Dios, si queremos ver el propósito de Dios, será revelado, como a Moisés, en el monte. Con estos dos principios en los que estamos introduciendo, yo quiero preguntarle a usted, ¿cuánto tiempo antes de orar? ¿Cuánto tiempo pasa usted? ¿Cuánto tiempo pasamos subiendo al monte? ¿Acaso no deberíamos de buscar más subir al monte para que Dios nos revele, nos hable, para tener intimidad con Él y para que Él pueda mostrarse y mostrarnos el modelo en nuestra vida? Yo apuesto que sí. Yo lo necesito más y seguro que usted también. ¿Qué tal si en esta serie de mensajes que vamos a ver de subir al monte y de Eremos, que ya veremos que son los lugares desiertos que buscaba Jesús, y oremos, qué tal si nos unimos en oración y le decimos a Dios que nos muestre, que vamos a subir al monte, que nos muestre el camino, que queremos no conformarnos con lo alcanzado, sino que queremos tener revelación de Dios, visión de Dios, lo que Él nos da solo cuando ascendemos? ¿Le parece bien? Yo quiero orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos aquí para aprender de ti. Eres el varón perfecto. Eres el modelo a seguir. Hoy, por encima de todo, queremos entender que tú quieres revelarte al hombre, pero el hombre no tiene el tiempo y no quiere pagar el precio y no sube a las alturas figurativamente porque no tenemos el tiempo o no tenemos la valentía o ni siquiera la determinación. Pero hoy tú nos hablas que si subimos al monte nos revelarás misterios. Así Pablo decía que él había conocido y había subido al tercer cielo. Así Pedro, cuando estaba orando y se le reveló aquel pergamino con el mate y come. Así Daniel, cuando subía al monte en aquel ayuno y oración, y tú te revelaste a él a los 21 días. Así tantas personas, cuando te han buscado, Moisés, hemos visto, hay una revelación cuando subimos al monte. Y eso queremos para nosotros. No queremos ser cristianos formados mitad mundo, mitad iglesia o doctrina cristiana. Queremos ser cristianos que suban al monte cada día y que tú les reveles los misterios de tu sabiduría, de tu grandeza, de la profundidad, de la revelación que hay en Cristo Jesús. Nos disponemos, Señor. Yo te pido por cada persona que está siguiendo este programa y que quizá de alguna manera ha perdido un poco ese espíritu de sacrificio, ese deseo, esa hambre de buscarte, para que tú vuelvas el hambre, para que nos reveles como tú estás deseando hacer. Gracias, Señor, que esta semana sea una semana de búsqueda, que subamos al monte, al lugar alto, donde figurativamente tú estás pagando el precio, subiendo con esfuerzo, sabiendo que tú nos vas a revelar para ser conforme al modelo que es Cristo Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y nos veremos la siguiente semana y deseando que usted pueda ser hecho conforme al modelo que es Cristo. Un abrazo y que el Señor le bendiga.